Jesús fue crucificado en el Gólgota entre ladrones. El Hijo del Hombre entregó su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló y la creación entera pareció contener la respiración. Su cuerpo fue envuelto en lienzos y colocado en una tumba prestada. Una piedra selló la entrada. Guardias romanos velaban el sepulcro. El mundo cayó en un silencio sagrado. Durante 3 días, todo pareció perdido. La esperanza de los humildes, la fe de los discípulos, los sueños del reino, todo yacía sepultado junto a él. Pero en ese silencio, algo inmenso ocurría. No fue una simple espera, fue un descenso, una confrontación, una redención en los abismos. Jesús no estaba inerte. En lo invisible, su autoridad se abría paso como un fuego imparable. Descendió a lo más profundo, irrumpió en los dominios del pecado y de la muerte. No fue vencido, fue quien vencía. Y al tercer día, antes del amanecer, la piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío. Cristo resucitó, no como un espíritu, no como una idea, sino con poder, con gloria, con vida eterna. La resurrección no es solo un regreso a la vida, es el acto central de una guerra antigua. Una lucha que no comenzó en Jerusalén, sino mucho antes, incluso antes de la existencia humana en los cielos. La resurrección, lo que los humanos no vimos. Hágase la luz. Y la luz fue hecha, rasgando el velo de la nada. La oscuridad retrocedió, pero no desapareció. Las aguas fueron separadas. La tierra tomó forma y el cielo se desplegó como un manto sobre la creación. Dios, en su infinita gloria, sembró las estrellas en el firmamento, esparciéndolas como joyas en la inmensidad. Pero su obra no se detuvo ahí. De su poder nacieron los ángeles, seres de fuego y esplendor, moldeados para servir, para cantar su gloria, para custodiar la armonía del universo. Y entre todos ellos, uno resplandecía con un brillo incomparable. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz, el primero entre los ángeles. Su belleza desafiaba las mismas estrellas y su sabiduría era profunda como los océanos. Sobre sus alas había reflejos de la aurora y su voz era como el canto de 1000 coros celestiales. Él danzaba en la luz de la presencia divina y el universo entero lo contemplaba con asombro. Pero en algún momento su luz se tornó sombra. En las aguas cristalinas del cielo vio su propio reflejo, no como un siervo, sino como un soberano, y en su corazón nació algo que no pertenecía al cielo, la ambición. ¿Por qué adorar cuando podía ser adorado? ¿Por qué inclinarse ante un trono cuando podía levantar el suyo? En su mente, la adoración que los ángeles ofrecían a Dios debía ser compartida, debía ser suya. Y así comenzó la lucha entre la luz y la oscuridad, que marcaría el destino del cielo y de la tierra. Lucifer no se rebeló de inmediato, no, él susurró, sembró dudas como semillas en la aurora. Caminó entre sus hermanos, y con su lengua dorada habló de un nuevo reino, donde la libertad no sería dictada por la voluntad del Altísimo. ¿Acaso no fuimos creados con esplendor? ¿No arde en nosotros la chispa de la divinidad?
¿Por qué someterse si podemos reinar? Las palabras se esparcieron como un incendio en un bosque dorado. Algunos escucharon y callaron, temerosos de sus propios pensamientos. Pero otros alzaron la mirada, y en sus corazones despertó un deseo que jamás debió existir. Pero no todos fueron seducidos. Desde las alturas, Miguel, el guerrero de Dios, observaba en silencio. Su espada aún descansaba, pero su espíritu ardía con una lealtad inquebrantable. Él vio las sombras crecer y escuchó los murmullos de la traición. Gabriel, el heraldo, cerró sus labios a las palabras de Lucifer. Su voz, que anunciaba la voluntad del Altísimo, no repetiría blasfemias. Pero hubo otros. Un tercio de los ejércitos celestiales fueron cautivados por el sueño de Lucifer. Uno a uno, inclinaron sus alas ante el portador de la luz y sellaron su destino. Entonces llegó el día. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, miró a su creación y su juicio descendió como un trueno. Entonces el cielo tembló, los ejércitos se alinearon. De un lado, Miguel y los fieles, del otro, Lucifer y los caídos. Y en una batalla que estremeció los cimientos de la eternidad, ángeles lucharon contra ángeles. Las lanzas de luz rasgaron los cielos. Las alas ardieron como estrellas fugaces cayendo al vacío. El sonido del choque de espadas resonó a través de los reinos. Y entonces Miguel alzó su espada. Y con un golpe que brilló más que 1000 soles, lanzó a Lucifer fuera de los cielos. Los caídos gritaron. Sus alas, antes resplandecientes, se oscurecieron. Sus formas fueron desgarradas por el fuego del juicio. Cayeron como relámpagos, como sombras arrancadas del firmamento, y el abismo se abrió para recibirlos. Desde entonces, los caídos vagaron en la oscuridad, y Lucifer, el portador de la luz, se convirtió en Satanás, el adversario. La guerra no había terminado, solo había comenzado, porque su odio no tenía fin, y su venganza sería su único propósito. Los cielos quedaron en calma tras la gran batalla, pero en la tierra el eco de la rebelión apenas comenzaba. Lucifer, ahora el adversario, contempló su caída con furia. No había logrado suplantar el trono del Altísimo, pero aún tenía un reino por conquistar. Si no podía reinar en el cielo, haría de la tierra su dominio. Y así, los caídos se dispersaron. Los hombres los llamaron con muchos nombres: demonios, dioses falsos, sombras. No tenían tronos, pero erigieron templos en los corazones de los hombres. No tenían ejércitos, pero libraron guerras en sus almas. El Edén fue su primer campo de batalla. Allí una serpiente habló y con palabras suaves sembró rebelión en la carne humana. No rugió, no gritó, solo susurró, y el hombre cayó. Con esa caída, la luz se apagó en sus espíritus. Y desde entonces, todas las almas, justas o impías, descendían al Hades, el reino de la espera y la sombra. El precio del fruto prohibido no fue solo el sudor y el polvo, sino la separación eterna de la vida verdadera. El mismo susurro que había condenado a un tercio de los ángeles ahora tentaba a la humanidad. Los caídos no descansaron. Se infiltraron en los reinos nacientes, en los sueños de los reyes, en los altares de los dioses falsos. Construyeron civilizaciones sobre cimientos de sangre y corrupción. Mientras tanto, el Altísimo miró desde su trono de luz y vio que la humanidad necesitaba guía. Así, del fuego del cielo fueron forjados 200 ángeles, los más brillantes, los más sabios, los más justos. A ellos se les llamó los vigilantes, guardianes del Edén que había escapado al exilio. Descendieron sobre el monte Hermón, cuyas nieves jamás se derriten, y sellaron un juramento terrible:
no volverían al cielo hasta cumplir su misión. Pero la carne es débil y el corazón de un ángel no está hecho para habitar entre los hombres. Los vigilantes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y Semiaza, el más poderoso entre ellos, se levantó en medio de los suyos y dijo: tomemos esposas de entre las humanas, engendremos linajes eternos, y enseñemos a los hombres lo que en el cielo está vedado. Y todos lo juraron con él. Así comenzó la gran profanación. Los ángeles adoptaron formas humanas, se unieron a las mujeres, y de su unión nacieron los Nefilim, gigantes con voz de trueno, devoradores de hombres, que pisaban la tierra como si fuera de papel. Eran titanes de carne y osamenta, de una altura colosal, de un hambre insaciable. Sus primeros llantos hicieron temblar la tierra, y sus pasos se sintieron como el eco de una tempestad. No eran humanos, no eran ángeles, eran abominaciones. Los Nefilim fueron los primeros reyes, los primeros conquistadores, los primeros tiranos. Bebieron la sangre de hombres y bestias, arrasaron aldeas, aplastaron ejércitos bajo sus pies. Erigieron ciudades con muros de hueso y altares de carne, y bajo sus sombras el miedo se convirtió en la única ley. Mientras tanto, los vigilantes sembraban el conocimiento prohibido. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos y escudos. Les reveló los secretos del oro, la pintura de los ojos y el arte de seducir. Semjaza les enseñó conjuros y sortilegios, a leer las estrellas y manipular espíritus. Otros mostraron los movimientos del sol, las fases de la luna y el arte de invocar sombras. Y la tierra gimió, la sangre de los inocentes regaba los campos. Los Nefilim devoraban a los hombres, y cuando ya no había carne, se volvieron contra las bestias, contra los pájaros y contra ellos mismos. Y desde el trono del juicio, Dios se levantó, el firmamento se partió, los querubines callaron, el cielo entero tembló ante su voz. Maldición sobre los vigilantes, los que traicionaron su propósito y corrompieron la tierra. Yo los destruiré, yo los borraré de la memoria del mundo, y su simiente será maldita. Entonces envió a Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, sus ejecutores. A Azazel lo encadenaron de pies y manos, lo arrojaron a un desierto ardiente, y sobre él apilaron piedras ardientes como montañas, para que jamás viera la luz del día. A Semjaza lo hicieron caer en una grieta sin fondo, donde los ecos de su traición lo atormentan sin cesar, encerrado en tinieblas, hasta el día del juicio. Los demás vigilantes de sus propios hijos, los Nefilim, quienes murieron devorados por la misma violencia que habían sembrado, y así el cielo fue limpiado, pero el mundo jamás volvería a ser el mismo. Dios miró la tierra y la vio consumida por la corrupción. Los hijos de los hombres ya no caminaban en la luz, sino bajo la sombra de los titanes. Entonces Dios caminó con Enoc y lo elevó más allá de los cielos, guiado por la luz de los justos. En lo alto, Enoc contempló visiones terribles. Vio a los vigilantes caídos, postrados y encadenados en la oscuridad, clamando por clemencia. Aquellos rostros que una vez brillaron con gloria estaban ahora cubiertos por sombras de lamento. Sabían que su juicio había sido pronunciado y que su destino estaba sellado para la eternidad. Los ángeles caídos gritaban, pero los cielos no respondieron. Fueron lanzados a los abismos, a regiones donde ni la luz ni la esperanza podían alcanzar. Sus nombres fueron borrados del libro de la vida y su destino quedó sellado por la eternidad.
Pero sus hijos, los Nefilim, aún caminaban sobre la tierra, bestias de carne y furia, reyes de guerra y devastación. Gobernaban con puño de hierro, doblegaban a las naciones y bebían la sangre de los inocentes. Se elevaron como dioses sobre los hombres y la humanidad tembló bajo su sombra. Dios miró la corrupción del mundo y tomó su decisión. Un diluvio caería sobre la tierra, arrasaría su iniquidad y limpiaría la creación de la semilla impura. Pero entre los hombres aún había uno justo, Noé. A él se le concedió una advertencia, un propósito y una misión. Una noche, en medio del viento que susurraba el lamento de la tierra, Dios habló. Noé, la corrupción ha devorado a los hombres, la sangre clama desde la tierra. He decretado el juicio, un gran diluvio vendrá y purificará el mundo. Pero tú y tu casa hallaron gracia ante mis ojos. Construye un arca, pues la tormenta vendrá. Guarda en ella lo puro, lo digno, lo que ha de renacer. Noé obedeció. Durante 100 años, bajo el sol ardiente y las risas de los impíos, construyó la embarcación de la salvación. Los hombres lo llamaron loco, los Nefilim lo despreciaron, los caídos susurraron contra él. Pero Noé no se detuvo. Mientras Noé clavaba los tablones y sellaba los maderos con brea, los Nefilim reían. Se burlaban del anciano, ignorantes del juicio que se cernía sobre ellos. Y cuando las primeras gotas cayeron, aún alzaban sus espadas, aún rugían desafiantes. Y cuando la obra estuvo terminada, los cielos se oscurecieron. Los animales llegaron, no por casualidad, sino por la mano de Dios. 2 a 2 entraron en el arca, desde las criaturas más pequeñas hasta las más imponentes. Los leones no rugieron, las serpientes no mordieron, los lobos no cazaron. Todos marcharon en silencio, guiados por un mandato divino. El arca se alzó como una montaña de madera en medio del valle, 30 codos de alto, 50 de ancho, 300 de largo, una fortaleza contra la ira venidera. Los hombres vieron esto y el miedo se apoderó de sus corazones, pero ya era tarde. Pronto las aguas crecieron. Los ríos desbordaron, los mares se alzaron y los cielos abrieron sus compuertas. Los gigantes lucharon contra las olas, pero su fuerza no bastó. Los más arrogantes desafiaron la tormenta, se alzaron sobre sus torres de piedra, golpearon sus pechos y rugieron contra la tempestad. Somos inmortales, nadie nos destruirá, pero el viento los derribó, las olas los ahogaron y su carne se volvió pasto de las profundidades. Otros, desesperados, corrieron a las montañas, trepando con furia, con garras y dientes, intentando escapar del juicio. Pero el agua no perdonó. Subió, 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 hasta que no quedó cima donde sostenerse. Los más sabios buscaron a sus padres, los caídos, los antiguos ángeles que los habían engendrado. Sálvennos, ustedes nos crearon, no pueden abandonarnos. Pero los caídos no tenían poder sobre el juicio divino. Miraban impotentes cómo sus hijos eran arrastrados y sus gritos se mezclaban con el rugido de los mares. Uno a uno fueron arrastrados a las profundidades y su legado se perdió bajo el diluvio. Dentro del arca, Noé escuchó los gritos de los condenados, golpes desesperados en la madera sagrada. Ábrenos, Noé, sálvanos. Pero el juicio ya había sido sellado. 40 días y 40 noches, la ira del cielo no cesó. El arca flotaba sobre un mundo en ruinas, sobre el sepulcro de una era. Y entonces, cuando la última ola cayó y las aguas comenzaron a descender, Dios recordó a Noé. El viento sopló, las aguas se calmaron y el arca descansó en lo alto del monte Ararat. Noé abrió la escotilla y la luz del nuevo mundo bañó su rostro. Un mundo purificado, pero la guerra no había terminado. Lucifer no cayó con ellos.
Desde las sombras observó a su descendencia ser erradicada, su obra destruida, su ejército de gigantes borrado del mundo, su reino sobre la tierra sumergido. Comprendió que el plan de Dios aún estaba en marcha, y en su odio juró que el juego no había terminado. En su cólera golpeó los pilares del abismo y la oscuridad tembló. Sus legiones, aquellos ángeles que lo siguieron en la rebelión, clamaron venganza. Nos ha encerrado aquí, pero no por siempre. Porque aunque el diluvio había purificado la tierra, el mal no había sido erradicado. Las almas de los Nefilim, al ser hijos de ángeles caídos, no encontraron descanso. No podían ascender al cielo, ni descender al Hades o reino de los muertos como los hombres. Fueron condenados a vagar. Y así, los primeros espíritus oscuros nacieron, sombras sin cuerpo, presencias invisibles, los demonios. Desde entonces, los antiguos Nefilim dejaron de caminar en carne, pero su esencia permaneció en la tierra, tentando, susurrando, poseyendo. Y Lucifer, en las entrañas del abismo, esperó su momento. Porque si Dios había salvado un linaje, entonces todavía había un mundo que podía corromper. La historia de la humanidad, aún en su juventud, ya estaba marcada por un propósito temerario: alcanzar el cielo. Unidos por el orgullo, la ambición y tal vez guiados por las sombras, los hombres decidieron levantar una torre que desafiara el firmamento mismo. Desde lo más profundo de su ser, creyeron que podían igualarse con Dios, que podían alcanzar el dominio de los cielos y desafiar a su Creador. Los hombres tallaron piedra sobre piedra, elevando su obra al cielo. No buscaban gloria para Dios, sino suplantarlo. No adoraban, exigían ser adorados. Y en lo alto, los caídos observaban con regocijo. La torre se alzaba, imponente, como un monumento a la soberbia humana. Cada ladrillo, cada piedra, era una declaración de la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. Pero lo que los hombres no sabían era que la arrogancia de su obra sería el eco de su caída. Los cielos no serían burlados dos veces. Y Dios, en su juicio, descendió sobre la ciudad de los constructores. No con fuego, no con agua, sino con algo más devastador: la confusión. Los labios que antes hablaban con una sola voz, de pronto se entrelazaron en un caos incomprensible. Los obreros, que trabajaban en armonía, comenzaron a gritarse sin sentido. El proyecto titánico se detuvo, los hombres se dividieron, y la torre, inconclusa, se convirtió en el símbolo de su ruina. El eco de su rebelión se desvaneció en la brisa de los tiempos, pero los caídos no fueron destruidos. Cuando las naciones se dispersaron, ellos se fueron con ellas, susurrando en los oídos de los reyes, reclamando altares en templos oscuros. Así nacieron los falsos dioses. Así se forjaron los pactos de sangre en las pirámides de Egipto, en los zigurats de Babilonia, en los templos de Grecia y Roma. Y lo que una vez fueron ángeles se convirtieron en ídolos de piedra, sedientos de sacrificios. Pero en medio de la corrupción, en medio del caos, aún había un pueblo apartado, un linaje que no se doblaría ante ídolos. Los siglos pasaron como sombras que se alargan con el ocaso. Los imperios se alzaron y cayeron. Los reyes adoraron dioses de piedra. Y los caídos reían, pues su reinado seguía intacto. Pero en medio de aquel mundo ensordecido por el engaño, una voz resonó como un trueno en la eternidad. Sal de tu tierra, deja la casa de tu padre, ve a la tierra que te mostraré. El hombre que escuchó aquella voz se llamaba Abraham. No era un rey ni un guerrero, pero en su pecho ardía algo más poderoso que la espada: la fe. Sin mirar atrás, dejó la comodidad de su hogar y vagó por tierras desconocidas, guiado solo por la promesa de un Dios invisible. Y Dios lo probó. Le dio riquezas, le dio victorias, pero también le dio espera, años de espera,
décadas sin que la promesa se cumpliera. Hasta que, cuando su cuerpo estaba marchito y su esposa envejecida, Dios habló de nuevo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Sara, su esposa, rió. Rió con amargura, con incredulidad, pero la risa de los hombres no silencia la voluntad de Dios. Y así, contra toda lógica, contra toda naturaleza, nació Isaac, el hijo de la promesa. De aquel hijo vendría un pueblo, y ese pueblo llevaría el nombre de un solo hombre, Israel. Los caídos lo vieron y se inquietaron, pues sabían que la promesa era más grande que un linaje. En las sombras tramaron su caída. Faraones endurecieron sus corazones, ejércitos rodearon sus tierras, falsos profetas corrompieron su fe, pero el pacto no se rompió. Entonces, el enemigo cambió de estrategia. Si no podían destruir la promesa, la pervertirían. Y así surgieron reyes que olvidaron a Dios. Surgieron templos donde el incienso no era para el Altísimo, sino para Baal, Moloc y Astarte. Surgieron sacrificios humanos y abominaciones disfrazadas de culto. Israel osciló entre la luz y la oscuridad, entre la fidelidad y la idolatría, hasta que finalmente el pueblo que debía reinar fue reducido a esclavo. Babilonia abrió sus puertas y la descendencia de Abraham fue encadenada. Sus murallas gigantes recibieron al pueblo vencido, no con festines, sino con cadenas. La descendencia de Abraham, aquella a la que se le prometió la tierra y la grandeza, fue conducida por los caminos del exilio, humillada, despojada, marchando entre el polvo y las burlas. Atrás quedaron Jerusalén, su templo en ruinas, y las promesas que parecían desvanecerse bajo el humo del juicio divino. El linaje de los patriarcas, ahora reducido a esclavos, fue tragado por el vientre de una ciudad extranjera, Babilonia, símbolo de la arrogancia humana y del castigo celestial. Lucifer sonrió desde su trono, apreciando las ruinas de Jerusalén. Pero los cielos guardaban silencio, pues la historia aún no había terminado. Desde Babilonia, un profeta llamado Daniel vio más allá de la ruina. En sueños y visiones contempló la marcha de los siglos. Vio imperios levantarse con gloria y caer en cenizas. Vio bestias con garras de hierro y bocas que blasfemaban. Vio guerras que estremecían la tierra y ángeles que batallaban en los cielos. Durante 21 días su oración fue retenida. Un ángel enviado con respuesta fue interceptado por el príncipe de Persia, una potestad oscura que dominaba aquel reino. Solo con la ayuda del arcángel Miguel pudo liberarse y revelar el mensaje. Los imperios que vendrían no eran simples reinos humanos, sino tronos influenciados por fuerzas invisibles. El primero sería Babilonia, como un león con alas de águila. Luego vendría Medo-Persia, poderoso como un oso que devoraba carne. Después Grecia, veloz y feroz como un leopardo con alas y múltiples cabezas. Finalmente, Roma, una bestia terrible, con dientes de hierro que aplastaba todo a su paso. Pero entonces, en medio de la visión, una roca, no tallada por manos humanas, descendió del cielo. Golpeó los pies de una estatua hecha de oro, plata, bronce y hierro, símbolo de todos los reinos de la tierra. La estatua se hizo polvo, arrastrada por el viento como paja en la era. Esa roca, despreciada pero escogida por Dios, comenzó a crecer y creció hasta llenar toda la tierra. No era un imperio humano, era el reino de Dios. Era Cristo, la piedra angular, el rey no nacido de linajes terrestres, sino del cielo. Su reino no tendría fin, y ningún poder humano podría resistirlo. Desde los cielos, la batalla no cesaba. Príncipes angelicales luchaban por naciones,
mientras demonios, encadenados a antiguos pactos, susurraban desde la oscuridad. Y aún así, la roca crecía, en silencio, en lo oculto, preparando el camino, porque antes del amanecer, las tinieblas siempre gritan con más fuerza. Así como el enemigo alguna vez susurró al oído del impío, también Dios susurró al oído de un pagano. No fue a un profeta ni a un sacerdote, sino a un rey de tierras que los hijos de Jacob jamás habían pisado. Ciro, señor de Persia, se levantó sin conocer al Dios de Israel, pero con el eco de lo eterno resonando en su corazón, marchó contra Babilonia sin resistencia. Las puertas se abrieron como si ya supieran que el tiempo de los opresores había terminado. Y sin espada desenvainada, la libertad descendió de labios extranjeros. Dios, que había guardado silencio durante el destierro, habló al fin. No con truenos ni columnas de fuego, sino con un murmullo en el alma de un rey que no lo conocía. Y ese susurro bastó para quebrar cadenas que décadas de lamento no habían podido romper. Así, los hijos del exilio dejaron las orillas del Éufrates y miraron hacia Jerusalén aún en ruinas. Liberados por un pagano, caminaban con la certeza de que la voluntad de Dios podía hablar incluso desde un trono extranjero. Y entonces la cuarta bestia llegó. Roma no tenía forma, solo poder. Devoraba, aplastaba, destruía. Era el hierro, era la ley sin alma, el imperio sin misericordia, el sistema de Satanás vestido de civilización. Israel cayó bajo su yugo, el trono de David estaba vacío. Los demonios caminaban libres en la tierra y los corazones de los hombres eran piedras. Pero la roca venía, el mundo estaba en silencio. Israel, el pueblo elegido, era solo una sombra de lo que había sido. Su gloria estaba perdida, su trono vacío, y en su lugar una legión extranjera gobernaba con puño de hierro. Roma extendía su dominio como un leviatán insaciable, y en su sombra los caídos prosperaban. Desde sus dominios invisibles miraban la tierra con satisfacción. Babilonia había caído, Grecia había ardido, pero ahora Roma reinaba y su imperio era el reflejo perfecto de su ambición. Gladiadores derramaban sangre para divertir a los hombres. Emperadores eran adorados como dioses. Y en los rincones oscuros de los templos, el eco de los antiguos sacrificios aún susurraba. Pero entonces, algo cambió. Una estrella rasgó el cielo como una herida abierta en la noche. Los magos de Oriente vieron su señal y entendieron su significado. Alguien había nacido, alguien que no pertenecía a este mundo. Los demonios lo sintieron. Las sombras, inquietas, se estremecieron en sus reinos invisibles. En las ruinas del Edén, en las cavernas del abismo, en los altares profanos donde aún se ofrecían sacrificios, sabían quién había nacido. La luz había entrado en la oscuridad, no con ejércitos, no con truenos, sino en la forma más frágil imaginable, un niño. Pero los caídos no iban a esperar. La orden fue dada. Esa noche, un susurro llegó a los oídos de Herodes, y la sangre de los inocentes tiñó las calles de Belén. La masacre fue brutal. Niños arrancados de los brazos de sus madres, cuchillas hundiéndose en carne indefensa, gritos que se alzaban hasta los cielos. Pero no lo lograron, porque la semilla de la salvación ya había sido plantada. Y mientras los soldados de Herodes ejecutaban su carnicería, un hombre y una mujer huían hacia Egipto, llevando consigo al niño que algún día sacudiría los cimientos del infierno. 30 años pasaron. 30 años en los que el Hijo de Dios caminó entre los hombres sin ser reconocido. 30 años en los que los caídos lo buscaron sin éxito.
mientras Roma seguía dominando y los hombres seguían vendiendo sus almas por oro y poder. Entonces, después de predicar, de sanar, de curar, de obrar milagros, fue al desierto. No a un jardín como el del primer hombre, sino a una tierra árida y hostil. Durante 40 días y 40 noches, el Hijo del Hombre vagó entre dunas y montañas estériles, bajo un sol abrasador, sin comida, sin refugio, sin más compañía que el viento. Y el infierno esperó. Y en el punto más débil de su carne vino el tentador. Le ofreció pan, gloria, poder. Le habló con palabras de escritura, con la voz dulce del engaño. Pero Jesús no cayó, no por fuerza, sino por fidelidad. No venció con milagros, sino con obediencia. Y así, en el lugar seco donde tantos ceden, el Hijo del Hombre permaneció. El diablo se retiró, y los ángeles descendieron. El desierto había quedado atrás, pero la guerra apenas comenzaba. Desde la primera palabra que pronunció en las sinagogas, el enemigo se agitó. Cada milagro era un asalto contra su dominio. Cada alma rescatada, un golpe contra su reino. Los enfermos fueron sanados. Los ciegos vieron. Los leprosos sintieron su piel renacer bajo el toque del justo. Pero no fue la enfermedad lo que el infierno temió. Fue algo más. Un hombre estaba allí, entre la multitud. Nadie sospechaba nada. Parecía uno más entre los fieles. Pero cuando el Hijo de Dios habló, su cuerpo se estremeció. Sus labios se torcieron en un rictus de agonía, y de su garganta surgió un grito que no era suyo. Déjanos, Jesús de Nazaret, has venido para destruirnos. Sé quién eres. La multitud retrocedió, horrorizada. Hasta ese momento, la oscuridad se había ocultado tras los velos de la carne, disfrazada de debilidad, de enfermedad, de locura. Pero ahora, ante la luz, se retorcía y hablaba. El Hijo del Hombre no vaciló. Cállate y sal de él. El demonio gritó. El cuerpo del hombre se sacudió como si una tempestad lo atravesara. Y entonces cayó al suelo, libre. Desde ese día, la guerra se hizo abierta. Los demonios no podían ocultarse más. Desde las aldeas hasta las ciudades, desde los templos hasta las tumbas, la oscuridad se agitó. Y en el otro lado, el infierno observaba con furia. Lucifer vio a su reino tambalearse. Lo que había tomado milenios en construir estaba cayendo en solo unos años. Su red de sombras, sus cadenas invisibles, sus pactos con los hombres, todo estaba siendo roto, así que movió sus piezas. Los fariseos susurraban en los rincones oscuros. Los sacerdotes lo miraban con recelo. Sus palabras no eran solo sabiduría, eran fuego que desnudaba el alma. Los corazones endurecidos se agitaban. Su sola presencia era una amenaza. Y los sumos líderes temblaban ante su poder. Sabían que no hablaba como uno de ellos, no lo podían comprar, no lo podían controlar. Caifás, el sumo sacerdote, escuchó el susurro. No era humano, no era suyo. Era antiguo, frío y tenía forma de tentación. Este hombre tiene que morir, murmuraban entre ellos, con miedo disfrazado de juicio. Y así, la semilla del asesinato fue sembrada no solo por celos, sino por la influencia de una fuerza más profunda. Y el infierno comenzaba a preparar la cruz. Si no podía derrotar al Hijo con su fuerza, lo haría con su propia creación. Los traidores entre los hombres, los que aún se mantenían atrapados en el vicio y la mentira, fueron convocados. El sonido de las monedas fue el primer susurro del final. Judas Iscariote caminaba en silencio hacia su destino, marcado por la avaricia y la desesperación. No fue solo dinero lo que lo movió, sino el deseo de poder, el mismo deseo que había corrompido a Lucifer en los cielos. Lucifer susurraba en sus oídos, dándole fuerzas para actuar.
Había que atrapar al Cordero, hacerlo vulnerable. Los planes de los cielos no podían detenerse. La justicia debía ser traicionada, la luz debía ser cegada. La noche cayó sobre Jerusalén. Las sombras se arrastraron por los callejones mientras los hombres cerraban sus puertas. Y entonces fue entregado. Jesús, el Nazareno, fue traicionado con un beso. Arrestado como un criminal, juzgado en la oscuridad. Lo despojaron, lo azotaron sin piedad y lo arrastraron por las calles entre burlas y escupitajos. Le pusieron una corona de espinas, lo vistieron de burla y lo condenaron a cargar su cruz. En el Gólgota lo clavaron al madero. El cielo se oscureció, la tierra tembló y cuando todo estuvo cumplido, exhaló su último aliento. Para Lucifer era un triunfo. Pronto Jesús llegaría al Hades y quedaría encerrado como Abraham, Adán y otros antes que él. El mundo se estremeció, pero no por un terremoto natural, sino por la agitación de las huestes celestiales que descendían en formación. Los ángeles se movieron entre dimensiones invisibles, con alas que rozaban la creación misma para custodiar su alma. No permitirían que las tinieblas tocaran al santo, no permitirían que la muerte celebrara. Su alma descendió con la solemnidad de un rey, no vencido sino victorioso. Atravesó las sombras y cruzó el velo hacia lo profundo, más allá de la tumba, más allá del juicio, más allá del recuerdo. Descendió al Hades, el reino de los muertos, el lugar sin tiempo ni viento, donde moraban los que habían partido desde los días del Edén. Mientras las tinieblas temblaban, porque sabían que su reino estaba por caer. El Hades era vasto, silencioso, ahogado en penumbra. Sus paredes estaban formadas por suspiros antiguos. Sus caminos eran polvo de generaciones caídas, y en el centro de todo lo olvidado se agitaban las sombras de los demonios antiguos. Los ángeles caídos gritaban al sentir su presencia. Antiguos humanos, como Caín, y hombres y mujeres que se entregaron al mal, yacían encadenados en la penumbra del Hades. Al sentir su presencia, una luz que no podían soportar, comenzaron a gritar, no de esperanza, sino de temor. Las cadenas crujían, el aire se volvía más denso, y sus voces se alzaban como un lamento eterno ante aquel que descendía con autoridad sobre la muerte. No era un lugar de fuego, sino de espera. Un reino hueco, sin viento ni tiempo. Allí no había risas ni gritos, solo el murmullo constante de los que habían partido. En un rincón distinto, separado por la fe, dormía la esperanza en el seno de Abraham. Allí estaban los justos, Adán, Moisés, Isaías, David, hombres y mujeres que murieron esperando una promesa aún no cumplida. Cuando lo vieron, sintieron que todo lo escrito, todo lo anunciado y todo lo creído cobraba forma. Su llegada era la respuesta a los siglos de espera. Más allá, en lo profundo, donde el Hades se tornaba abismo, los espíritus de los malditos gemían, encerrados entre los susurros de demonios antiguos y los restos podridos de imperios que cayeron bajo la espada de su propia soberbia. Y allí también estaban ellos, los ángeles caídos, los que Enoc había visto postrados y encadenados, los que tomaron mujeres y engendraron gigantes, los que fueron lanzados en oscuridad hasta el día del juicio. Y entonces llegó él. No entró con cadenas ni con ejércitos, pero los muros temblaron cuando cruzó el umbral del inframundo. Su presencia era una herida abierta en el vientre del Hades. Su mirada rompía la penumbra.
y su paso hacía callar los lamentos. Las sombras lo conocieron y retrocedieron. Los demonios susurraron entre ellos, y los caídos se arrastraron buscando las grietas más oscuras para esconderse. El Hades, que había tragado reyes, profetas, tiranos y sabios, ahora se veía pequeño ante ese hombre, que no parecía guerrero, pero cuyo espíritu ardía con el fuego del cielo. No venía un prisionero, sino un rey, herido pero invencible, portando la luz que no puede apagarse. Caminó con la gravedad del que ha vencido a la muerte, y sus pasos abrieron grietas donde el lamento había sido eterno. Y aunque aún no había hablado, su sola presencia ya comenzaba a romper las cadenas invisibles de siglos de espera. Así descendió el rey al trono de los muertos, y el silencio se hizo más profundo, porque sabían que nada volvería a ser igual. Entonces se alzó su voz como un trueno, no uno que se oye con los oídos, sino con el alma. Las piedras del Hades se agrietaron y los pilares antiguos temblaron, porque el Hijo del Hombre habló, no gritó, no amenazó, proclamó. Y su palabra fue como un fuego primitivo que la oscuridad no pudo resistir, y dijo, Yo soy la luz del mundo. y con esas palabras las cadenas empezaron a romperse. Los demonios se agitaron en sus guaridas. Los caídos se arrastraron desde las honduras, con ojos llenos de odio y miedo. Lo conocían, lo recordaban. Era el mismo que, en los días del principio, los había arrojado del cielo. Ahora caminaba en medio de ellos. Desde lo más profundo emergió el guardián del abismo. Un espíritu antiguo envuelto en sombras y orgullo. Su rostro estaba velado con humo. Su voz era un eco de maldiciones. Pero no pudo sostener la mirada del santo. Donde está la gloria, la oscuridad se derrite. Y cuando el ángel de guerra descendió junto a él, espada de luz en mano, no lo hizo para comenzar la batalla, sino para anunciar que la victoria ya había sido declarada antes del inicio del tiempo. Pero aún así, hubo resistencia. No fue una batalla de carne ni de acero, sino de autoridad contra rebelión, de nombre contra nombre, de trono contra trono. El infierno no se rindió en silencio, rugió, se sacudió, se quebró. El Hades tembló desde sus cimientos, no por la fuerza de un ejército, sino por la presencia del Cordero coronado de gloria. Y los justos despertaron, las cadenas se convirtieron en polvo, y la luz entró al Hades. Por primera vez brilló como una presencia que no debía estar allí. Su resplandor tímido rompió siglos de sombra. El infierno fue saqueado, no con odio, sino con justicia. Y en medio de esa guerra silenciosa, el Hijo del Hombre tomó las llaves del Hades y de la muerte y marcó con su luz el inicio del fin del imperio de las tinieblas. Mientras tanto, los ángeles cubrían su descenso como escudos vivientes. Otros alzaban trompetas en los cielos, porque el rey había descendido y lo que el infierno había poseído ya no le pertenecía. Y entonces dijo, Levántate. las cadenas crujieron. Los barrotes invisibles que separaban a los justos de la promesa comenzaron a deshacerse como humo ante el viento. El eco de siglos de espera fue silenciado por una sola palabra, Venid. Adán avanzó con pasos temblorosos. No lo había visto antes, pero lo reconocía. En su rostro estaba la promesa del jardín perdido, la redención de la culpa original. Eva lloró sin llanto, sabiendo que el fruto de su error ahora encontraba su redentor. Abraham se postró, no por miedo, sino por gratitud. Había creído sin ver y ahora veía. Moisés se quitó las sandalias porque estaba en tierra más santa que el Sinaí. Isaías, el que lo había anunciado, susurró con lágrimas en los ojos. Él era herido por nuestras rebeliones. Los justos comenzaron a rodearlo, y en sus rostros se encendió la esperanza antigua,
como brasas olvidadas, avivadas por el soplo de Dios. No eran sombras, eran linajes. No eran ecos, eran herederos. Y él, el que no fue vencido por la muerte, se puso al frente de ellos como pastor de almas eternas, pero no todos se postraron. Desde los abismos del juicio, los condenados miraban con furia. Los ángeles caídos, encadenados en la oscuridad, sabiendo que su sentencia se acercaba. Satanás no estaba allí. Jesús no los miró con odio. Su juicio no era venganza, sino justicia. No venía a golpear, sino a cumplir. Pero su sola presencia era tormento para los que amaron la oscuridad más que la luz. Y así, entre los lamentos de los malditos y las alabanzas de los redimidos, el Rey comenzó a ascender. El Hades, que nunca había soltado un alma sin pagar su precio, vio salir a una multitud que no temía su sombra. El Santo de los Santos marchaba por los corredores de los muertos, seguido por patriarcas, profetas y mártires. Y el eco de sus pasos sellaba las puertas del pasado. La piedra del sepulcro aún no se había movido, pero ya el infierno estaba vencido. El cuerpo yacía en la tumba, pero su alma había conquistado lo eterno. Los ángeles se alistaban, el cielo contenía el aliento y la tierra esperaba, porque el amanecer del tercer día traería no solo luz, sino vida. El tercer día no comenzó con un canto de aves, ni con la luz del sol. Comenzó con un susurro en el tejido mismo del universo, como si el tiempo hubiese contenido el aliento. Los cielos temblaron, no por tormenta, sino por gloria. Y la tierra, que lo había recibido en muerte, ahora se preparaba para devolverlo en victoria. La piedra, custodiada por soldados y sellada por imperios, no fue movida por manos humanas. Dentro de la tumba, el cuerpo aún reposaba, pero no estaba solo. Ángeles lo custodiaban como centinelas en un santuario, y la misma tumba parecía temer al instante que se aproximaba, porque la muerte ya no tenía autoridad. El Hades había soltado su presa, la justicia había sido satisfecha. El sacrificio había sido aceptado. Entonces abrió los ojos, no como quien despierta de un sueño, sino como quien regresa de la batalla con la certeza de la victoria. El aliento volvió a sus pulmones, no por necesidad, sino como señal. El corazón volvió a latir no por debilidad, sino como declaración eterna. La muerte ha sido vencida. Jesús se incorporó. Las vendas no fueron removidas por nadie, cayeron solas, como si supieran que ya no eran necesarias. El sudario quedó doblado, no por descuido, sino como señal de orden y propósito. El sepulcro, oscuro y frío, fue iluminado por una luz que no venía del sol, sino de él mismo. El mundo aún no sabía lo que había ocurrido. Jerusalén dormía, ignorante del terremoto invisible que acababa de sacudir la eternidad. Pero en el reino espiritual, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y los tronos oscuros comenzaron a temblar. Entonces, el velo del silencio fue desgarrado por un poder celestial. Un ángel descendió como un relámpago, y la piedra,
que sellaba el sepulcro fue removida no por manos humanas, sino por la voluntad divina. Los soldados, testigos del imposible, cayeron como muertos ante la gloria, y entonces, del corazón de la tumba, emergió la luz. Jesús, el crucificado, se levantó victorioso sobre la muerte, pero con una mirada que hablaba de eternidad. No fue solo una resurrección, fue la proclamación de que ni el imperio, ni la cruz, ni la muerte misma podrían detener al Hijo del Hombre. Y Jesús no resucitó solo. Mientras el velo del templo se rasgaba y la tierra gemía bajo los pies de los vivos, las tumbas se abrieron. Un silencio extraño cayó sobre Jerusalén. No era el silencio de la paz, sino el de lo imposible. De entre las criptas olvidadas, de sepulcros sellados por el tiempo, comenzaron a surgir sombras, no de condenación, sino de gloria. Los muertos justos, los que habían esperado la promesa, se alzaron. Sus ojos, antes cerrados por la muerte, brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. No eran espectros, ni apariciones, sino carne restaurada, portadores de un misterio que la humanidad apenas podía comprender. Caminaron por la ciudad santa y fueron vistos. Padres perdidos, profetas antiguos, madres cuyos nombres se habían borrado de la memoria, ahora recorrían las calles que una vez los habían olvidado. El pueblo, al verlos, cayó de rodillas, no por terror, sino por asombro. Y así como aparecieron, se desvanecieron con el amanecer del nuevo pacto. Algunos dicen que fueron llevados a la gloria junto al resucitado, ascendiendo al lugar donde el tiempo no existe. Otros creen que regresaron al polvo, su breve despertar siendo el eco de una victoria eterna. Pero una cosa es cierta, fueron testigos vivos de que la muerte ya no reina y que el Hijo del Hombre había vencido para siempre. «40 días caminó entre los hombres, no como sombra, sino como Señor. Tocaron sus manos, vieron sus heridas, comieron con él. Ya no hablaba como rabí, hablaba como rey. Las escrituras ardían en sus labios y el mundo entero parecía inclinarse a su voz. Pero aún no había terminado. Aún faltaba el regreso al trono que le pertenecía desde antes del principio. En la cima del monte, rodeado por los que le amaban y aún no comprendían, levantó los ojos al cielo. El viento se detuvo, como si la creación supiera que estaba a punto de ver algo que jamás olvidaría. Entonces lo dijo: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y mientras aún hablaba, el cielo comenzó a abrirse, y sus pies se elevaron sin esfuerzo, como si el cielo lo reclamara. Los discípulos lo vieron subir sin poder moverse, con los corazones latiendo como tambores de guerra y esperanza. Ascendió, y entonces llegó al umbral del cielo. Las puertas eternas, selladas desde los días antiguos, se abrieron de par en par. Ángeles formaron filas, querubines cubrieron sus rostros, y serafines entonaron el canto que no se había oído desde la creación. Y desde lo más profundo de la eternidad se escuchó la voz que solo una vez había hablado así: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así la historia continúa, tejida a través de las decisiones de cada ser humano. Los cielos, en su gloria, observan con paciencia, sabiendo que la victoria final será cuando el último enemigo, la muerte, sea finalmente destruido. Lucifer puede haber caído, pero el eco de su rebelión sigue resonando en cada rincón del mundo, intentando corromper, tentar y seducir a aquellos que buscan la verdad. La lucha no es solo sobre lo que sucedió hace siglos. Es una batalla que sigue librándose en cada alma,
en cada corazón que se enfrenta a la oscuridad. Pero, al final, la luz prevalecerá. Porque la luz nunca se apaga, la luz nunca muere. Y, aunque el camino sea difícil y la lucha incansable, la resurrección sigue siendo el faro que ilumina el camino. Así, la Iglesia no solo se levantó como un templo, sino como una comunidad viva, un ejército celestial que marcha sobre la tierra, con la promesa de que el mal no prevalecería. En cada acto de amor, en cada sacrificio, en cada resurrección del alma, se renovaba la batalla contra la oscuridad. Con el paso del tiempo, las profecías hablaron de un regreso. El Hijo, el Cordero, vendría no en humildad, como lo hizo en su primer advenimiento, sino en toda su gloria. Su llegada sería el juicio final, cuando toda la creación se alinearía ante Él. Y las fuerzas del mal serían desterradas de una vez por todas. La última batalla está por librarse. La creación, como un vasto escenario, se prepara para el gran espectáculo. Lucifer, rodeado de sus huestes caídas, se alza con orgullo, desafiando una vez más a la luz que alguna vez fue suya. Pero los cielos, aquellos que han permanecido fieles a la luz, se alzan en respuesta. El ejército celestial, una multitud de ángeles y seres espirituales, desciende desde las alturas. Y así, el ciclo se cierra. La rebelión de Lucifer, que comenzó en la eternidad, terminó en la consumación de todas las cosas. El Hijo, como Rey y Juez, toma su lugar en el trono de la eternidad. La luz, finalmente, ha triunfado. La creación ha sido restaurada a su propósito original. Y todos los que siguieron la luz, por fe y por amor, viven en un reino sin fin, donde la gloria de Dios brilla por siempre.